Modelo de gestión del Gobierno Nacional de la Respuesta Humanitaria. Integrantes: Castillo Contreras Francis Gertrud, Quiñones Aparicio Carlos Antonio, Naina Quispe Jocelyn Marina, Zapata Lévano Leslie Milagros, Martínez Solórzano Kevin Ibrahim. Profesor Ingeniero Jorge Vargas Flores. El Perú no es ajeno a los desastres naturales. Es por ello que debemos contar con un sistema de gestión de respuesta humanitaria eficiente. Desde el 2011 contamos con el SINAGERD, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, motivo de la presente exposición. Logística humanitaria. Según la Cruz Roja, es la adquisición y entrega de suministros y servicios solicitados en los lugares y tiempos que se necesitan, mientras que se garantiza el mejor valor del dinero. En otras palabras, es la planeación e implementación del control efectivo y eficiente de flujos de productos, como lo son elementos vitales de supervivencia, alimentos, agua, materiales para refugio y medicinas, que van desde los donadores hasta la población afectada, debido a desastres naturales o algunos incidentes causados por obra del hombre. A diferencia de la logística comercial, en la logística humanitaria no se conoce a ciencia cierta la cantidad de población afectada, la demanda que se requiere y la ubicación exacta de dónde se encuentran las personas necesitadas. Es por eso que la logística humanitaria tiene los siguientes objetivos. Primero, determinar el origen de los flujos de mercancía a transportar, conocer la demanda, una estructura de toma de decisiones, periodicidad y volumen de las actividades de logística, estado de las redes sociales y sistema de apoyo. ¿En qué circunstancias es necesaria la logística humanitaria? La logística humanitaria está involucrada de manera inherente a todo tipo de desastres. Según INDECI, es una interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro de origen natural o inducido por la actividad del hombre. En nuestro país, los desastres presentados han sido del tipo terremotos, deslizamientos e inundaciones. Siempre y cuando la comunidad afectada no pueda dar una respuesta adecuada con sus propios medios a los efectos del desastre, será necesaria el uso de la logística humanitaria, que satisfacirá sus necesidades básicas. Gestión de respuesta humanitaria. Esto se define como el conjunto de orientaciones que se da a la población a fin de que se reduzcan los riesgos de los desastres. Entre sus principales objetivos encontramos salvar y proteger vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana. Asimismo, una buena gestión va a permitir una adecuada atención y reconstrucción ante situaciones de desastres y también minimizar los impactos negativos que se dan sobre la población, la economía y el ambiente. Gestión de respuesta eficaz. Las organizaciones dedicadas a brindar respuestas humanitarias deben contar con una excelente administración de la cadena logística, ya que deben ser capaces de entregar bienes y servicios en un plazo mínimo de 3 días y poder cubrir las necesidades más urgentes en la zona del desastre. Para lograr una gestión eficaz existen los siguientes pasos. En la etapa 1 tenemos la prevención. Aquí se debe informar a la población acerca de cómo actuar durante una emergencia. El punto 2 hace referencia a información relevante. Una vez ocurrido el desastre, se debe trabajar con la información importante a fin de establecer las prioridades y evaluar la capacidad de respuesta. Luego tenemos evaluación de las necesidades. Se debe identificar rápidamente las necesidades más importantes y derivarlas a las organizaciones especializadas. En la cuarta etapa se encuentra selección de los proveedores. Una vez determinadas las prioridades de la emergencia, se deben seleccionar las empresas proveedoras y para ello se considera el tiempo de respuesta, la experiencia, entre otros. El punto 5 hace referencia a recepción e inventario de la ayuda enviada. La ayuda recibida debe ser clasificada e inventariada. Luego tenemos distribución equitativa de la ayuda. La ayuda debe ser distribuida a todas las áreas afectadas, aun si éstas se encuentran en una zona de difícil acceso. El punto número 7, participación de la comunidad afectada. La comunidad debe colaborar en todo momento, de modo que facilite la distribución de la ayuda. Y por último, evaluación de la ayuda. Se debe medir el grado de eficacia de la ayuda a fin de mejorarla y obtener lecciones aprendidas.
Ayuda humanitaria internacional. En algunas ocasiones el Estado no se da abasto a sí mismo para atender a los necesitados, producto de un desastre natural. Es por ello que es necesaria la intervención de entidades internacionales como las organizaciones de Naciones Unidas, la Cruz Roja y organizaciones intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos o la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO. De esta manera, estas organizaciones podrán prestar ayuda voluntaria a un país, Estado, gobierno local y a una población beneficiaria. SINAHART, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado en el 2011. Según el Congreso de la República, el SINAHART se define como un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se basa en los siguientes componentes. Gestión prospectiva. Acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar los riesgos que se puedan presentar en el futuro. Gestión correctiva. Son las acciones que se toman para corregir o mitigar los riesgos existentes. Gestión reactiva. Son las acciones que se toman para enfrentar los desastres que puedan ocurrir, ya sea de manera inminente o materialización de riesgo. Los procesos para llevar a cabo la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres son los siguientes. Estimación del riesgo. Es una etapa muy importante, puesto que aquí se generan todos los conocimientos previos acerca de los peligros o amenazas que se puedan presentar en el futuro. Asimismo, la vulnerabilidad de estos. Por otro lado, se puede establecer niveles de riesgo que nos permitan una óptima toma de decisiones en lo que concierne a gestión de riesgo de desastres. Prevención y reducción del riesgo. Son acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y reducir la vulnerabilidad de los riesgos existentes. Preparación, respuesta y rehabilitación. Son las acciones que tienen como fin procurar la óptima respuesta de la sociedad frente a cualquier desastre, garantizando la atención oportuna a todas las personas afectadas y la rehabilitación total de las comunidades. Reconstrucción. En esta etapa se establecen las condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas. Esto involucra una reducción en el riesgo anterior al desastre y la recuperación total de todas las comunidades afectadas. Estructura organizacional. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, está compuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y los sectores gobiernos regionales y locales. Respecto a las funciones, la Presidencia del Consejo de Ministros asume la función de ente rector. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano de máximo nivel que toma decisiones tanto políticas como de coordinación estratégica. En cuanto al CENEPRED y el INDECI, son organismos públicos ejecutores que actúan como pilares del sistema nacional y que tienen una calidad de pliego presupuestal. En cuanto a los sectores gobiernos y regionales, tienen como función principal aprobar las normas y planes, fiscalizar y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Federal Emergency Management Agency, también conocida por sus siglas en inglés como la FEMA, modelo de gestión americano. La FEMA, o también conocida por su traducción al español como la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias. Estructura organizacional. Veremos el primer punto conocido como Oficina del Administrador, que está conformado por la NAC, es decir, National Advisory Council, traducido al español como Consejo Nacional General. Esta entidad garantiza la coordinación eficaz que respecta a la preparación, protección y respuesta ante los desastres naturales, actos de terrorismo y otros desastres provocados por el hombre. Asesora en temas de gestión de emergencia. El segundo punto es
conocido como las Oficinas de Funciones Regionales. Mediante esto se canaliza todas las acciones políticas de gestión de recursos administrativos que afectan o impactan a las regiones del pueblo estadounidense. Se da una coordinación eficaz entre la sede y las oficinas regionales. Adicional a ello, asegura que se cumplan las políticas de la FEMA. Sus principales funciones de esta oficina son servir como enlace entre las oficinas regionales y la sede diligencial, asesorar respecto a asuntos e impactos que afecten a las regiones y, por último, brindar información a los administradores regionales sobre los programas de operación y asuntos administrativos. En la siguiente imagen del mapa de Estados Unidos se puede apreciar la división de las oficinas regionales que conforman la FEMA. Los componentes del sistema de gestión de Estados Unidos son los siguientes: recuperación, respuesta, manejo de logísticas, misión de la Oficina de Apoyo, administración de mitigación y seguro federal, protección y preparación nacional, programa de subvenciones, programa de continuidad nacional, preparación nacional, administración de bomberos de los Estados Unidos. Todas estas entidades y programas forman un conjunto de actividades que van desde el análisis, planeamiento, administración y control de los desastres que puedan ocurrir. Recuperación, roles y responsabilidades. Para llevar y manejar las funciones críticas de recuperación de desastres naturales, el Marco Nacional de Recuperación de Desastres, es decir, la NDRF, recomienda lo siguiente: administración de la recuperación y coordinación de la recuperación a nivel local, regional y estatal, coordinación de recuperación de desastres a nivel nacional, comunicaciones de emergencias de desastres. Esto abarca todos los medios técnicos y de agencias a nivel de seguridad, como lo son la Policía, Central de Emergencia de Bomberos y Servicios de Emergencia Nacional. Las comunicaciones y gestiones operativas deben mantenerse antes, durante y después de las situaciones de emergencia. Indicadores de gestión de riesgo. Desarrolladas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el 2008, con colaboración de la Universidad Nacional de Colombia. Indicadores BID. Los indicadores desarrollados contemplan el índice de déficit por desastre, IDD, el índice de desastres locales, IDL, el índice de vulnerabilidad prevalente, IVP, y el índice de gestión de riesgo, IGR. Para el desarrollo de nuestro trabajo se considerará el índice de desastres locales, que mide la incidencia de los desastres menores, y el índice de gestión de riesgos, IGR, en su componente manejo de desastres, IGR-MD. El IDL del Perú en los periodos del 91 al 95, 96-2000, 2001 y 2005, 2006 y 2008, fecha de publicación del informe, ha venido presentando una variación con mayor nivel en 2001, 2005, 2006, 2008. ¿Qué significa un IDL elevado? Un IDL elevado significa que gran parte de la población en las regiones en las que habitan sufren desastres menores y los efectos causados se distribuyen de igual manera entre todas estas regiones. A menor del nivel del IDL, menor es la concentración en las regiones y menor son los efectos causados. En el caso del Perú, el 2001 y el 2005, al 2006 y el 2008, se presentaron muchos desastres menores, concentrados en gran parte de las regiones del país, mientras que en el caso del 96-2000, esos desastres fueron concentrados, pero en una región del país producto del fenómeno del Niño, por lo cual este índice es más reducido. De esa manera significa que gran parte de esa población fue afectada, más no el resto del país. Un IDL elevado significa mayor vulnerabilidad ante la presencia de desastres menores y sus efectos, por lo que se requiere un sistema de gestión rápido y eficiente que pueda responder ante estos desastres para minimizar los riesgos y las pérdidas causadas por los mismos. La presente gráfica muestra la descomposición del IDL en sus factores K, A y L. Se puede apreciar que las pérdidas se concentran en una pequeña región del país. Igualmente, para el periodo 2006-2008. Igualmente, en el 96-2000, las afectadas, los muertos por los desastres menores, fueron concentrados en una región del país. En el resto de periodos fue de manera constante.
Esto significa que a pesar de que los sistemas de gestión de respuesta se encontraban en ese momento activos, bajo otro nombre, no con el nombre de SINAJAR, pues fue creado recién en el 2011, las pérdidas se siguen concentrando en pequeñas regiones o pequeños municipios, en los cuales se debería atacar para minimizar estas pérdidas. IGRMD Perú. El IGRMD está compuesto por 6 acápites o 6 puntos importantes para determinar este índice. Organización y coordinación de operaciones de emergencia, planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta, dotación de equipos, simulación, preparación y capacitación de la comunidad y planificación para la rehabilitación y la reconstrucción. Como se puede apreciar aquí, el IGRMD del país ha venido en descenso desde el año 90, manteniéndose estable en el 2005-2008. Sin embargo, lo preocupante es ver que el componente MD3 y el componente MD6 son los que presentan menor peso en la ecuación para la formulación. Y si se da cuenta uno de ellos, representan dotación de equipos y planificación para la rehabilitación y reconstrucción. Esto se podría apreciar en la gestión realizada para el terremoto, realizada durante el terremoto de Ica en el 2007, en el cual la rehabilitación y reconstrucción fue bastante lenta. Así también no se cuenta con los equipos y herramientas e infraestructura adecuados para poder atender las emergencias, razón por la que el sistema de gestión debe apuntar esos objetivos para nivelar los pesos de esos factores para el cálculo del MD. Se puede apreciar también que de manera desagregada el IGR en su totalidad, incluido la planificación, el manejo de desastres, el riesgo de recuperación y el índice de identificación de riesgos, es elevado en el 2008. Sin embargo, el componente de manejo de desastres se ha ido reduciendo del 90 al 2008, manteniéndose estable, como dije, en esos últimos periodos. Se debe apuntar aquí de manera que el índice de gestión de riesgos aumente, aumentando también el componente de manejo de desastres. Véase que para el IGR es preferible un valor por encima de 100 o lo mayor posible. Comparativa en Latinoamérica. Indicadores en base al BID. El índice de desastres locales muestra a Perú en una posición intermedia. Eso quiere decir que hay una acumulación mediana en las regiones, en los efectos. Sin embargo, regiones como Panamá tienen, por su geografía, una mayor concentración a lo largo del territorio, y países como Bolivia presentan bastante concentrada en determinados puntos de la población en la cual se ve afectada por los desastres menores. E igualmente este indicador lo que nos va a señalar finalmente es el grado de vulnerabilidad del país. A mayor índice, mayor vulnerabilidad de todo el país; a menor índice, mayor concentración de daños en una pequeña región. El Perú tiene que buscar estar en una posición intermedia, lo está en este momento, 48, así que es conveniente que se mantenga en ese nivel. El IGRD, el índice de gestión de riesgo ante desastres, el total, el globalizado, muestra a Perú con un indicador de 27 para el año 2008, según la fuente del BID. Esto es preocupante, en verdad, porque quiere decir que ante una emergencia o ante un desastre no estamos preparados para responder y el Estado no cuenta con los mecanismos necesarios. Es por ello que se tiene que fortalecer el SINAJAR de reciente creación en los factores o en los componentes antes indicados con respecto a la dotación de equipos y a la planificación, así también como la identificación de los riesgos y la reducción de los riesgos para prevenir las pérdidas. Conclusiones de logística humanitaria. Se puede concluir que la logística humanitaria en el país es de vital importancia debido a las características que poseemos, ya que, a diferencia de otro tipo de logística como la comercial, en caso de producirse un desastre, no se obtendría conocimiento del lugar o la cantidad demandada de ayuda. También debemos reconocer que la respuesta humanitaria tiene como objetivo principal salvar y proteger vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana, tratando de cubrir esas necesidades en el menor tiempo posible. El Perú cuenta con el SINAJART, creado en el 2011, que permite la articulación de instituciones, como sea el DESI y el CENEPRED, gobiernos regionales y fuerzas militares y policiales, según sea el caso,
de acuerdo a las gestiones o a los enfoques que poseen, prospectivo, correctivo y reactivo, debiendo priorizarse tanto el punto prospectivo como reactivo para poder identificar con tiempo los riesgos posibles de sufrir y reaccionar de manera adecuada en el menor tiempo posible. También hemos visto la estructura del FEMA, que es el organismo americano. Cabe resaltar que ellos consideran muy claramente como una emergencia o un desastre los que son actos terroristas debido a la reciente historia que han vivido, y es por eso que se incluye este componente dentro de la gestión. También se tiene que ver o se tiene que apreciar el punto de descentralización que tiene debido a que cada oficina del FEMA tiene oficinas regionales a las cuales distribuye las tareas de planteamiento, planificación, ejecución, verificación de las operaciones en caso de emergencias en todas las etapas. Así también se ha visto un análisis de los indicadores BIT que posee el país, y se ha podido apreciar que la posición del Perú en comparación a América Latina no es muy favorable. Por consiguiente, si se le comparase con economías de mayor escala y mayor desarrollo económico y social, se podrá ver también que nuestro desarrollo del manejo de una gestión de respuesta humanitaria es incipiente. Sin embargo, se está avanzando en el cumplimiento de las metas debido a la creación en sí del organismo y la articulación que se viene desarrollando. Metas aún pendientes para los próximos años. Muchas gracias.